saludamos con la camiseta y empezamos. Gracias por venir otra vez. Voy a dar la chapa típica del principio para que todos los que no han venido nunca que sepan un poco lo que estamos haciendo. Y los que estáis repitiendo, muchísimas gracias a todos. Hoy es un meetup nivel 2. Ya no estamos como varios de vosotros que hemos estado trayendo a mucha gente para que aprendiese, sino que ya veo que hay mucha gente que está repitiendo porque quiere indagar un poco más sobre lo que vamos a explicar hoy. Y nada, ¿quiénes somos? Vamos a empezar con qué es Bitcoin Barcelona, qué son los meetups de Bitcoin. Básicamente esto lo que cuenta es que no nos estamos metiendo en temas de trading, especulación o otras criptomonedas que no estén relacionadas con un ethos cypherpunk. Eso significa que hablamos de educación, tecnología, todo lo relacionado con el desarrollo de una nueva red monetaria que está apareciendo, que en este caso es Bitcoin, y creemos que es mucho mejor que las otras oportunidades que están saliendo por ahí. La comunidad no es solo esto. Al final la gente se reúne para intercambiar ideas no es solo sentarnos todos a escuchar a una persona, sino que realmente lo que nos une más a todos es al final. Hoy por ejemplo he recibido una petición de uno de los miembros que me ha dicho: oye, ¿podríamos quedar un día tú y yo solos para hacer una cerveza y comentar un tema que tengo dudas sobre Bitcoin? Y eso es lo que realmente nos interesa, que la gente cree esos lazos, y esos lazos, más que aquí, normalmente se hacen con cervezas. Así que vamos a organizar otros eventos también para, bueno, un poco más didácticos, un poco más abiertos, donde vamos a simplemente quedar para charlar de los temas. En la comunidad tenemos varios proyectos, ¿vale? Y estamos muy abiertos a que todo el que tenga un proyecto, nosotros le vamos a dar un poco de difusión, o por ejemplo el tema de Kamisatoshi con Counterweight es una cosa que nos está ayudando muchísimo porque él ha tomado una iniciativa súper buena, que es hacer un producto y con este producto pues desarrollar varias ideas alrededor de Bitcoin que ayudan a que la gente lo entienda de una forma muy fácil, que son camisetas. No hace falta hacer algo como eso, también tenemos varios otros proyectos, incluso en temas que estamos trabajando cada uno de nosotros. Entonces, si cualquiera de vosotros tiene un proyecto y le gustaría darle un poco de push o publicitarlo o hablar con cualquiera de nosotros si necesita ayuda o cualquier duda, cualquier cosa, pues aquí estamos. Para eso también es un poco por lo que montamos la comunidad. Dentro de estos proyectos hay uno que es bastante interesante, que supongo que varios ya lo conoceréis, pero es 2140. Es una iniciativa que la empezó Lunático y, bueno, no estoy seguro de quién más, pero varios otros del mundillo, donde dentro de esto quiero destacar dos cosas que están haciendo a día de hoy que me parecen muy interesantes para divulgar el conocimiento y la educación sobre Bitcoin. Uno es 2140 Meetups. Eso es un agregador de meetups de habla hispana de todo el mundo, ¿vale? Ahí toda la organización de 2140 están intentando mantenerse al día de todos los meetups que están apareciendo alrededor del mundo de habla hispana. En inglés, alemán, etcétera, etcétera, también hay 21, en 20, etcétera, etcétera, pero nos gustaría recalcar este porque también estamos bastante involucrados con ellos y es un proyecto súper chulo donde si vosotros sois de X pueblo, X ciudad y queréis hacer un meetup, ellos también nos van a dar un poco de push en cuanto a cómo hacerlo, publicitar, etcétera, etcétera. Y otra es una iniciativa que ha salido hace muy poco, que es el Club de Lectura, que sobre todo para la gente que no tiene ni idea de Bitcoin o que está empezando, es mucho más fácil a veces decirle: oye, léete este libro, en vez de que tú le metas la chapa de 25 horas al día, porque somos así, léete este libro y después lo comentamos. Ellos están haciendo esta iniciativa por Telegram, ¿vale? Pero sí que nos gustaría traerla un poco también al mundo, al Meetspace, al mundo real, para que si alguno de vosotros pues, se une a este grupo y después quiere comentarlo en persona, podríamos hacerlo también aquí en los Meetups. Vale, aparte de eso, aquí en este coworking también estamos dando talleres. Nosotros todo esto lo estamos haciendo un poco de nuestros propios bolsillos, entonces todos estos meetups siempre son gratuitos. Lo que sí que estamos haciendo son talleres que son prácticos. Estos talleres nos cuestan un cierto dinero y por eso tenemos un precio simbólico de 20 euros pues, para costear la sala, que es esa sala de ahí, una sala pequeñita, con una tele, donde podemos hacer una cosa que sea un poco más rollo clase, con pequeñas plazas. Y me gustaría dar el shout out de los dos talleres que vamos a hacer a continuación. Este lo voy a hacer yo, es simplemente para aprender a comprar y vender Bitcoin sin KYC con la aplicación de Pitch.
La semana pasada hicimos un meetup de BISC, hace 2 semanas, donde se explicaba también todo el proceso, y Pitch es otra alternativa. Yo estoy trabajando con ellos, entonces tengo bastante por mano cómo funciona, y os puedo enseñar cómo funciona de forma muy fácil para comprar y vender Bitcoin sin KYC y de forma peer-to-peer, es decir, entre personas. Es una cosa que te facilita mucho los trades. Y después, una vez ya tenemos Bitcoin y queremos realmente aprender cómo usar este Bitcoin, siguiendo unas buenas prácticas, un Hosted Marcellus, está por aquí, ahí al final, va a ser el ponente de este taller, ¿vale? Este taller es el 19 de octubre, también 20 euros, y es simplemente pues, para aprender a guardar, recibir y enviar Bitcoin con Blue Wallet siguiendo buenas prácticas, para que no nos enganchemos las manos pagando 500 euros de comisiones o que no se nos envíe la transacción, no sepamos qué pasa, etcétera, etcétera. Ambos súper recomendables para realmente entrar en Bitcoin de una buena forma y no entrar en Binance después que no nos dejen sacarlo. En fin, si conocéis a alguien que quiera empezar, que no sepa por dónde tirar, que le gustaría hacer un evento un poco más pequeñito, porque es que a veces da un poco de miedo, entonces un evento más pequeñito donde hay un trato mucho más personal, estos talleres están enfocados para eso. Todo esto es gracias al maestro que tenemos detrás de la barra, Antonio, que nos deja este espacio. Bueno, unos de nosotros estamos trabajando aquí. Voy a hacer no es una petición, pero ahora mismo uno de los miembros que estamos trabajando aquí no puede seguir trabajando con nosotros, por lo que si alguien está buscando un coworking y quiere compartirlo con 3 frikis más de Bitcoin, aquí estamos, ¿vale? Si alguien se quiere apuntar, los precios son bastante competitivos y tenemos acceso a esto, por lo que bueno, está bastante bien y hay varias actividades, se puede pagar el café en Bitcoin, punto bastante importante. Cosa a comentar, si durante el meetup de hoy alguien quiere levantarse y pedir una cervecita, adelante, no tengáis miedo de quedaros sentados, podéis levantaros, pagarla, no hay problema, se puede pagar en Bitcoin también. Y nada, en cuanto a Transforma, creo que no mucho más. Y ya vamos a lo que nos toca hoy, para lo que habéis venido, no para escucharme a mí, pues, sino para escuchar a ese maestro de ahí, José Luis Landavaso, fundador también de Bitcoin Labs y de la Bolsa Virtual, porque algunos a lo mejor también lo conocéis. Vamos a hablar de Miniscript. Os voy a dejar que haga la introducción y todo, porque yo no me veo capacitado para explicar todo lo que va a explicar él. Y nada, ya para acabar, bueno, como hemos dicho, nosotros nos mantenemos un poco pues, a base de donaciones, no queremos hacer pagar por estos talleres, queremos que la información debe ser gratuita, debe fluir. Entonces la hacemos de forma gratuita. Si alguien quiere donarnos, muchísimas gracias, si no, también. Y hace nada hemos empezado una iniciativa llamada Camisetas de Veo. Ahí tenemos la camiseta, aquí también, ¿vale? Estas camisetas a veces da un poco de palo hacer una donación, y lo entendemos, porque a mí también me pasa. Pero comprar una camiseta y dices, hostia, voy aquí cantando por el mundo que tengo Bitcoin, como nos gusta a todos. Aunque os la pongáis en pijama, está muy bien tener esta camiseta, y con todas las ganancias que se hagan de esa camiseta en concreto, un 20% va a ser una donación directa a la comunidad, ¿vale? Entonces, si alguien prefiere comprar una camiseta antes de hacer una donación, también es más que bienvenido. Dicho esto, dejo paso al maestro. Muchísimas gracias a todos por venir. Lo primero de todo, yo quiero dar las gracias a Bitcoin Barcelona por invitarme y a vosotros por venir un jueves por la tarde con el buen tiempo que hace para que suelten la chapa. Pero bueno, aquí estamos. La siguiente cosa que quería decir es que ni maestro ni quién es el que pone los tweets de aquí de Bitcoin Barcelona. Lo puso Gran Landavaso. Teníais que haber visto a mi mujer cómo se descojonaba cuando leía las cosas de cómo me anunciáis. O sea, vamos. Ah, sí, sí. No, ya me va bien. Así que, bueno, no hace falta que pongamos expectativas tan arriba. A ver si detecta. ¿Tira? Sí. Perfecto. ¿Ponerlos ahí nada? No, se ve bastante bien.
Vale, pues nada, nos metemos en el asunto. Es un tema que me gusta bastante, que me hace ilusión de explicar y espero que podáis ir siguiéndome y entendiéndolo. A ver, era complicado plantear esta presentación porque no sé muy bien el nivel que va a tener cada uno. Habrá gente que tenga super nivel y otros que tendrán un nivel muchísimo más bajo, ¿no? Entonces voy a intentar explicar todo, pero lo voy a hacer muy rápido, ¿vale? Entonces, si en algún momento os perdéis, yo tengo algunos puntos de la presentación en las que ¡pum!, hago como un resumen e intento recuperar a todo el mundo que se haya ido perdiendo, ¿vale? O sea, que no desconectéis del todo si en algún punto os habéis perdido, ¿vale? Entro ya a la yugular. Voy a intentar explicar las transacciones de Bitcoin en 15 minutos, ¿vale? Entonces, y me voy a ventilar criptografía de llave pública en 30 segundos, una cosa así, ¿vale? Uno de los principios en los que se basa Bitcoin es en la criptografía de llave pública, ¿vale? Seguro que muchos ya lo conocéis el tema este, ¿no? La criptografía de llave pública se basa en un concepto de que tenemos dos llaves, una pública y una privada, y la pública se obtiene de la privada, ¿vale? Pero la privada no se puede obtener de la pública, ¿vale? La propiedad que nos interesa de la criptografía de llave pública es que tú, si le entregas a alguien tu llave pública, le puedes demostrar que tienes tu llave privada sin enseñarla. ¿Esto cómo lo haces? Lo que haces es, firmas con tu llave privada un mensaje y le muestras a que le quieres demostrar que tiene la privada, la firma y el mensaje. Y entonces él puede verificar que la llave es la tuya, ¿no? ¿Esto qué quiere decir, lo de firmar un mensaje? A ver, ¿qué es un mensaje? Un mensaje puede ser un JPEG, una imagen, o puede ser una cadena de texto, lo que sea. ¿Y qué quiere decir firmar con una llave privada o un mensaje? Pues eso, lo único que quiere decir es que si habéis programado alguna vez, pues es crear una función en la que un parámetro es tu llave privada y el otro parámetro es el JPEG. ¿Y eso qué te genera? Te genera algo y a eso lo llamamos firma, ¿vale? ¿Esto qué acaba siendo? En Bitcoin, pues por ejemplo, acaba siendo una secuencia de bytes de 71 73 bytes, ¿vale? Por ejemplo, eso es una firma, ¿vale? ¿Esto cómo lo vamos a utilizar? En Bitcoin, ¿cómo se aplica esto? Vamos a hacer el símil y cogedlo todo esto entre comillas, ¿eh? Una clave pública podría ser una dirección de Bitcoin, ¿eh? Más o menos lo es, de alguna manera, tiene una relación bastante directa, ¿no? Y entonces, ¿cómo gastas esos Bitcoins, ¿no? Para gastar esos Bitcoins, tú tienes que firmar un mensaje con tu llave privada. ¿Y qué es el mensaje? O sea, tú cuando quieres gastar Bitcoin, ¿qué es lo que haces? Tú envías una transacción a la red, ¿no? Al nodo, y el nodo pues recibe esa transacción y ve si se puede gastar o no se puede gastar, ¿no? Pues esa misma transacción al final acaba siendo un chorro de bits, ¿no? Eso es un mensaje en realidad, ¿no? O sea, tú puedes aprovechar esa misma transacción, la firmas con tu llave privada y lo que le envías a los nodos, a los mineros, le dices, oye, mira, este es mi mensaje, que es la propia transacción por la que quiero gastar, y esta es mi firma. Y tú ya sabes cuál es mi dirección, mi llave pública, porque es la que alguien me envió dinero y yo lo quiero recuperar, ¿no? Entonces, ¿qué hará el minero de Bitcoin? Utilizará lo que hemos aprendido en la diapositiva anterior de criptografía de clave pública para verificar y decir, sí, este tío, para esta llave pública, este tío tiene la llave privada. Entonces, este tío puede gastar este Bitcoin, ¿no? Vale, siguiente concepto de Bitcoin. Ya nos hemos ventilado toda una parte del tema de firmas digitales. Bitcoin no se basa en cuentas. Eso seguro que lo sabéis el 99%. Bitcoin se basa en transacciones. Normalmente estamos habituados al concepto de cuentas, porque todos tenemos una cuenta de banco donde entra dinero y sale dinero. ¿Vale? Pero siempre tenemos el mismo número, ¿no? En Bitcoin no existen cuentas, lo que existen son cadenas de transacciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando decimos nosotros, por ejemplo, que tenemos 3,7 bitcoins, olvidaos esto de aquí, tenemos 3,7 bitcoins, lo que estamos diciendo en realidad es que nosotros controlamos un valor total de 3,7 bitcoins de salidas previas de otras transacciones, ¿vale? O sea, nosotros tenemos ese control. Entonces nosotros tenemos que tener el control de todos los outputs de otras transacciones que ha habido que nos han enviado dinero. Tenemos que tener, eso lo tenemos que tener escrito, guardado en algún sitio, de alguna manera, ¿vale? Bien, entonces ya podemos empezar a hablar de scripts en Bitcoin, ¿no? Lo primero que tuvo que hacer Satoshi cuando diseñó, o una de las primeras cosas que tuvo que hacer Satoshi cuando diseñó Bitcoin, es idear la manera en que se gasta una transacción. Intuitivamente ya estamos viendo que él utilizó todo lo que hemos estado hablando de criptografía de llave pública, ¿no? Pero esto cómo se implementa en la realidad, ¿no? Esto cómo lo llevó al código, cómo lo llevó a los nodos, ¿no? Nakamoto diseñó un sistema que le llamó Bitcoin Script, que es un mini lenguaje de programación, ¿vale? Ese mini lenguaje de programación se utiliza como mecanismo de bloqueo de los otros, ¿vale? Es un programita que cuando tú envías una transacción, pones ese pequeño programita en la salida de la transacción, ¿vale? Y ese mismo lenguaje de programación lo utilizas para crear otro programita en el input,
¿vale? Entonces tenemos dos programitas, uno que está en las salidas y otro programita que está en las entradas, ¿vale? Todo esto le llega al minero. ¿Y qué hace el minero? Coge el script de desbloqueo, que es el que está en el input, y lo empareja con el script de bloqueo, que es el que está en el output, ¿vale? Voy a poner yo, aquí como van a aparecer muchas veces los scripts de bloqueo y desbloqueo, en amarillo pone los de bloqueo y en verde los de desbloqueo, ¿vale? Lo que hace el minero es los ordena de esta manera. Primero pone el script de desbloqueo, luego pone el script de bloqueo y lo ejecuta. Esto es un programa, como si fuese un programa de ordenador, y el minero coge y se pone a computar, y esto al final de la ejecución va a ser o true o false, ¿no? Si es true, pues dice, vale, perfecto, puedes gastar tu transacción. Y si es false, pues le dirá, no, esa transacción no la puedes gastar, lo siento, pues habrá algún fallo o no has puesto bien una firma o lo que sea, ¿no? Vale, ¿en qué se compone el lenguaje de programación de Bitcoin Script este? Se compone de dos tipos de elementos, datos y operadores. ¿Vale? Los datos normalmente los voy a representar, bueno, se representan, no es que lo haga yo, se representan siempre así, entre llaves, ¿vale? Y los operadores son pequeñas instrucciones parecidas a código ensamblador, si alguno ha tratado con código ensamblador, y que son funciones muy simples que trabajan sobre esos datos. Y os voy a enseñar, así por encima, la pinta que tiene, no sé si se llega a ver del todo, pero bueno, os lo voy a explicar más o menos. Estos son todos los opcodes disponibles en Bitcoin Script. ¿Vale? Tenemos operadores que trabajan sobre la memoria y que, por ejemplo, ponen datos en memoria. Esto es, los que hayáis programado algo de ensamblador, es hacer push y pop, es meter datos en memoria y sacar datos de memoria. Pues esto lo puedes hacer con Bitcoin Script. Por ejemplo, tenemos el op6, que lo que hace es poner un 6 en memoria, en la pila. ¿Vale? Y luego pues tienes otros operadores que te ponen datos arbitrarios en la pila. Que tú puedes ir poniendo datos y sacar datos, ¿no? Luego tienes otro tipo de operadores que son operadores de control. Pues, por ejemplo, tienes OPIF, OPELS, o sea, si pasa esto, haz esto. Si pasa lo otro, pues entonces haz lo otro, ¿no? No tenemos operadores de loop, por ejemplo. Por eso se dice, es uno de los motivos por los que se dice que Bitcoin Script no es Turing completo, o sea, no es un lenguaje de programación completo. Pero sí que tenemos los OPIF, OPELS y podemos hacer muchas cosas con esto. ¿Vale? ¿Qué más operadores tenemos? Tenemos operadores que trabajan sobre datos que tenemos en memoria, que te dicen, oye, ¿cuántos datos tienes en memoria? O bórrame el último dato de memoria, o los dos datos últimos de memoria que tienen, cambiar el orden, ese tipo de cosas. Otros operadores que tenemos, operadores binarios, que puedes hacer máscaras binarias, esto no es muy interesante ahora mismo, puedes hacer sumas, restas, ese tipo de cosas. Operadores de comparación, tú puedes comparar, oye, este número es más grande o igual que el otro, o menor que el otro, ese tipo de cosas también lo tienes. Y jugaremos con ese tipo de comparadores, con los operadores de if y else. Si este número es mayor que esto, haz esto. Y si este número es menor, haz lo otro, ¿vale? Y luego ya, por último, voy a hablar de los operadores criptográficos, ¿vale? Hay un tipo de operadores que te permiten hacer hashes, ¿vale? Una hash, también esto cogerlo entre comillas, una hash viene a ser un resumen de un mensaje. ¿Vale? Un mensaje podría ser el Quijote, ¿vale? Entonces tú, y el Quijote pues acabas resumiéndolo en 5 frases, ¿vale? Pues eso es la hash, el resumen es la hash. Entonces tú puedes identificar el Quijote con ese resumen, pero tú no puedes reescribir el Quijote solo con ese resumen. O sea, solo hay un orden. O sea, la hash hace resumen, ¿vale? Y te identifican el mensaje original, el Quijote, pero al revés, tú no puedes generar el Quijote a partir del resumen. ¿Vale? Pues este es todo el conjunto de operadores que hay disponibles en Bitcoin Script. No estaban todos, cuando Satoshi dejó Bitcoin, no todos hacían la función que hoy día hacen, pero ya dejó muchos preparados, la verdad. Vale, vamos a recapitular un poco. ¿Qué hay en un output? Lo primero que hemos dicho es que nosotros con lo que controlamos son outputs, ¿no? Y que nosotros intentaremos gastar esos outputs. En un output lo primero que hay es el número de satoshis que hay en ese output. O sea, satoshis, para más o menos todo el mundo lo sabrá, un Bitcoin son 100 millones de satoshis, ¿no? Pues cada output tiene un valor asignado, ¿vale? Y además tiene, como hemos dicho, el script de bloqueo, ¿vale? Ahora ya estamos viendo por primera vez un script de bloqueo. Este es un ejemplo de un script de bloqueo, ¿vale? De momento no hace falta que os fijéis, pero esto que pone aquí clave pública object-c, esto es un Bitcoin script, ¿vale? Y luego lo vamos a ver cómo se soluciona. ¿Y cómo se gasta este output? Pues con un input, ya lo hemos dicho, con un script de desbloqueo. El script que gasta este de aquí es este de aquí. ¿Ah? Pues ya aquí, ¿no? Eso no... Vale. Entonces, vamos a ponernos como si fuésemos el minero y vamos a intentar solucionar estos dos scripts de aquí. A ver cómo lo haría el minero, ¿vale? Lo que hemos dicho, el minero pondría primero el script de desbloqueo delante y el script de bloqueo detrás, ¿vale? Y empezaría a ejecutarlo, ¿no? La manera más fácil de
de verificar estos tipos de scripts, para mí, por lo menos, es empiezas a leer de izquierda a derecha hasta que llegas y te vas saltando todos los datos hasta que llegas a un operador. Y cuando llegas a un operador, te coges un libro de Bitcoin, el de Antonopoulos, o te vas a la Wikipedia, o te buscas a la página web de Bitcoin en la que te explica los operadores y dices, a ver qué hace este operador. Y te dirá, este operador coge los últimos dos datos o lo que sea y hace tal y da este resultado, ¿no? Si tú te coges y buscas qué hace este Object-C, verás que lo que hace es te dice, te coge los últimos dos datos y te verifica que haya una firma correcta. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? El primero de los datos es una firma y el segundo es una llave pública, ¿no? Y eso te verifica que para esta llave pública, esta firma demuestra que tú tienes una llave privada. ¿Para qué nos falta aquí? Aquí falta algo. Hemos dicho que necesitamos algo más, ¿no? El mensaje, ¿no? Pues se tiene que firmar un mensaje. ¿Pero qué es el mensaje? Es la propia transacción. Esto ya lo tiene. El minero ya tiene la transacción. De hecho, esto lo ha sacado de la propia transacción. Ahora eso ya tiene las tres cosas. El minero tiene el mensaje, la firma y la clave pública. Por tanto, él dice, vale, para este triplete de datos, este tío tiene la llave privada. Entonces yo le dejo gastar. ¿Vale? Así es como funciona el sistema de script en Bitcoin. A esto de aquí se le llamó Pay to Public Key. Y fue el primer, yo creo que fue el primer tipo de script que se utilizó en Bitcoin, era el que utilizaba Satoshi. ¿Vale? En este de aquí, pues tú, el bloqueo era la clave pública y Object-C, y el desbloqueo era simplemente la firma. Pero este tenía una serie de problemas, ¿no? Lo primero es que si tú querías enviar dinero, o sea, si tú querías recibir dinero, le decías a alguien, oye, envíame dinero a esta llave pública. Y el tipo que te enviaba el dinero, pues tenía que poner en el output script tu llave pública. Pues en aquellos entonces la llave pública me parece que eran 65 bytes, una cosa así. Entonces, entonces el que enviaba dinero decía, ostras, te estoy enviando dinero y encima yo estoy aquí gastando 65 bytes, ¿no? No me parece demasiado justo, ¿no? Entonces decía, a mí me gustaría poderte enviar dinero, pero gastando menos bytes. Porque como sabéis, cuanto más grande es la transacción, más te cuesta, ¿no? Más fees tienes que pagar, ¿no? Y otro de los problemas que tenía era que dar la llave pública era bastante compleja, ¿no? Tenías que dar 65 bytes, luego esto se puede resumir en 33, pero al principio las llaves públicas eran de 65 bytes. Y tenías que dar un chorro así de bytes, en los cuales si te equivocabas en uno de ellos, entonces ya dejaba de funcionar todo, ¿vale? Entonces, lo que se hizo es idear un nuevo sistema que se llamó Pay to Public Key Hash, en el que el que envía dinero se lo envía a un resumen de tu llave pública, a una hash de tu llave pública. Y ese resumen de la llave pública es lo que viene a ser más o menos una dirección, ¿vale? O sea, tú haces esa hash y después le pones un poco un checksum, un control de versiones y tal, y acabas teniendo esto de aquí. Que esto ya es, en teoría, más bonito. Sabemos que no acaba de ser muy bonito de todo, pero bueno, este es el primer tipo de direcciones que tuvo Bitcoin, que son las legacy, las antiguas de toda la vida, ¿no? Vale, pues vamos a ver cómo funciona exactamente Pay to Public Key Hash, ¿vale? Este es el código de bloqueo para Pay to Public Key Hash. No hace falta que lo entendáis ahora mismo, porque luego lo vamos a verificar que esto funcione bien, ¿vale? Pero lo que nos tenemos que quedar con esta idea, de que ahora el que envía Bitcoin, no envía Bitcoin a una public key, sino a un hash de la public key. El hash de la public key son 20 bytes, ¿vale? Y la public key eran 65, o sea que aquí ya se ahorra bastante. Y todo esto de aquí cuenta muy poquito, los operadores son muy poquitos bytes, ¿vale? O sea que ya ha reducido por 3 el tamaño del output. Entonces él contento, ya está contento. Y para el desbloqueo, ahora que tenemos que, antes teníamos la firma, pero ahora necesitamos la firma y la llave pública. Entonces vamos a verlo si esto es así, ¿no? Vamos a ver si esta combinación de desbloqueo y bloqueo realmente desbloquea el conjunto de la transacción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos dicho, ponemos el desbloqueo delante y el bloqueo detrás, ¿vale? Y empezamos por la izquierda, empezamos a leer hasta que lleguemos a un operador. Firma, clave pública, obdup. Obdup, te miras en los manuales de Bitcoin y te dice, lo que hace obdup es duplicar el último dato, ¿vale? Vale, pues lo voy a reescribir todo. Voy otra vez. Firma, clave pública, la repito y ya me cargo el obdup. Y sigo poniendo lo que había aquí. Aquí hay otra vez, es este, el hash 160, el public hash, he acabado de poner el resto de cosas, ¿vale? Ahora estamos aquí, la siguiente iteración. Voy a empezar desde cero. Empiezo a leer por la izquierda. Pam, 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 pam. Hasta que llegue un operador, este de aquí. ¿Este de aquí qué hace? Te hace un hash del último dato, el último que tiene a la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir la llave pública por una hash de la llave pública, public hash. Este lo eliminamos y seguimos por aquí, ¿vale? Seguimos copiando las cosas que hay por aquí. Siguiente iteración. Ya la siguiente iteración es firma, llave pública, public hash, op equal verify. ¿Esto qué hace? Esto te coge los últimos dos datos y te mira si son iguales.
Si son iguales, los elimina de la memoria, y si no son iguales, lo que hace es genera un error y aborta el programa y dice, no, este es un resultado que no es correcto. Aquí vamos a subir que sí, que son la misma, ¿no? Entonces, ¿qué nos acaba quedando? Nos acaba quedando esto de aquí, y esto de aquí ya lo habíamos visto antes, es lo que teníamos en Page Public. Por tanto, la combinación esta funciona. ¿Vale? Venga, pues ahora nos vamos ya. Vamos a explicar un poco la problemática de esta y ya nos podemos entrar en serio. A ver, ¿cuál es el problema que tiene esto? Que lo que más ocupa son las firmas y las llaves públicas. Y ahora hemos pasado el problema del output al input. Y ahora el input ocupa mucho, porque tú tienes que meter en el input una firma y una llave pública. Una firma son unos 70 y pico bytes y una llave pública unos 30, por tanto 100 bytes. ¿Vale? Y luego hay un problema de maleabilidad, que eso hablaremos luego, si nos da tiempo. ¿Vale? Entonces, idealmente, a nosotros nos interesaría que en el input reducir el tamaño, o sea, que el input fuese muy pequeñito, ¿no? Entonces a alguien se le ocurrió, oye, vamos reduciendo el input, oye, ¿y qué os parece si directamente en el input no ponemos nada? Esto es serio, ¿vale? Entonces a ver cómo funciona esto, cómo podemos hacer que todo esto funcione sin poner nada en el input, ¿vale? Porque si no pones nada en el input, cualquiera puede gastar el output, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Vale, existen dos niveles de ejecución de comprobación de los scripts en SegWit, ¿vale? Este primero en realidad no hace nada, pero esto permite que los nodos antiguos sigan funcionando, los pre-SegWit sigan funcionando, ¿vale? El bloqueo es este. El código de bloqueo para Pay to Win Public Key Hash es este, 0, public key hash. ¿Por qué? ¿Esto por qué es así? Pues esto es por diseño, se hizo así. Peter Wheeler decidió que era así, ¿vale? Una persona que dijo, Pay to Win Script Hash, Pay to Win Public Key Hash va a tener este tipo de outputs, un 0 y luego un public hash, una hash de la llave pública, ¿vale? Por diseño. Y el desbloqueo no va a tener nada, el elemento vacío, no tiene desbloqueo. Entonces, ¿qué hará un nodo antiguo? Uno de los nodos pre-SegWit. Pues ¿qué hará? Cogerá lo que hemos dicho, te pone el desbloqueo delante y el bloqueo detrás. Como en el desbloqueo no tengo nada, solo pongo el bloqueo. Y como esto de aquí es diferente de 0, esto es ok. Un minero antiguo se lo traga, ¿vale? Un minero antiguo, de hecho, puede llegar a pensar, este tío es bobo, porque está regalando bitcoins, ¿no? Pero la transacción es válida, para mí es válida. Vale, ahora bien, ¿qué hacen los nodos modernos, los nodos a partir de SegWit? Bueno, pues entonces lo primero que hacen es detectar este tipo de secuencia en el output script. Un 0 y un public hash, ¿no? Dice, oye, si yo veo que un output script tiene un 0 seguido de 20 bytes, porque estos son 20 bytes, entonces yo voy a empezar a hacer cosas aquí. Yo voy a detectar esto de aquí y voy a crearme, de forma arbitraria, me voy a crear este código de bloqueo. Esto está así hardcodeado, esto es así por diseño también. Este va a ser a partir de ahora mi código de bloqueo. Y esto lo saco de aquí. Por tanto, esto lo puede hacer, el minero lo puede hacer. Si decide hacerlo, lo puede hacer, porque este dato lo tiene. Y mi código y mi script de desbloqueo va a ser este de aquí. Va a ser este. Firma y clave pública. Pero vale, esto sí que lo puede hacer el minero, porque este dato lo tiene, pero este dato no lo tiene. La firma de la llave pública no la tiene, porque hemos dicho que no la íbamos a enviar, ¿no? Vale, y esta es la gracia de SegWit. Que en realidad esto se lo enviamos de otra manera, por debajo de la alfombra. O sea, esto nunca va a quedar en el bloque, no va a quedar dentro del bloque, pero realmente sí que se lo estamos enviando al minero. Ahí los mineros SegWit se lo pasas de otra manera, de manera extraoficial, diríamos, para los nodos que son pre-SegWit, pero sí que se lo estás pasando, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Pues lo valida. Esto, en el fondo, lo que estamos haciendo aquí es un pay to public key hash, lo que hemos visto antes. Es una transacción como las que hemos visto antes, ¿vale? Esto solucionó el tema del tamaño de las transacciones. Y si os acordáis de 2016, 2017, hubo toda la movida del tamaño del bloque, y pues esto es lo que solucionaba. O sea, nos ahorrábamos de tener que meter llaves públicas y firmas en el bloque, y eso hacía pues grandes ahorros, ¿no? En realidad sí que se contabilizan, pero se contabilizan el peso de la firma y la llave pública, se contabilizan por una cuarta parte de lo que tendrían que contabilizar. Más o menos. ¿Puedes volver a repetir cómo se envía el desbloqueo? La firma y la clave. Se envía, esto se le llama la witness, sí. Y se envía, o sea, tú se lo envías al minero, pero de manera que el minero, que un minero antiguo no lo recibirá, o si lo recibe lo descartará, no lo entenderá, ¿vale? Pero un minero nuevo ya lo está esperando que se lo envíes, ¿vale? Es como compatible hacia atrás de alguna manera. Los mineros nuevos sí que lo entienden y lo reciben, ¿vale? Es como un canal paralelo de datos,
¿vale? Pero igualmente lo estás enviando. Lo tienes que enviar. Con lo cual lo tienes sigue que ocupando el espacio. Sí, es un espacio. O sea, tú si tienes que pagar menos, te ocupa espacio en el disco duro, porque tú lo tienes que guardar, pero oficialmente los bloques son de 1 mega. Y eso no ha cambiado. En los bloques no metemos estos datos. No los metemos, los guardamos en otra estructura de datos paralela. ¿Vale? ¿Esto por qué se hace? Esto se hace porque cuando hizo Satoshi el código, allí acabó que 1 megabyte allí en el código. 1 megabyte. ¿Y qué pasó? Que hubo gente que propuso, oye, pues cambiamos ese megabyte y ponemos 8 o lo que sea, que es cuando hubo toda la movida de los ports. Entonces lo que se dijo, no, lo que vamos a hacer es esto de aquí que viene a ser, a ver, con todo el cariño, pero es un poco chapucilla, un poco, ¿no? Pero no hemos mintiendo almacenas y la otra son buenos días. ¿Perdón? Nos estamos mintiendo nosotros mismos, poniéndolo por debajo del alfombra. Pero el tema ya filosófico lo dejamos para luego. ¿Os parece? ¿Vale? No es muy importante, esto lo estoy explicando un poco, sobre todo para ver scripts, tampoco es súper importante para entender la explicación de lo que viene después. Bueno, criptografía al final, sí. Bueno, no es ni eso es un poco a ver cómo manipular los datos para que una cosa parezca la otra. ¿Vale? Vamos a recapitular un poco lo que hemos explicado hasta ahora. Podemos enviar datos a claves públicas de las maneras que hemos explicado. Pay to public key, pay to public key hash y esta que hemos explicado con Segwit. ¿Vale? Pero nosotros vamos a querer hacer cosas más chulas, ¿no? A nosotros nos interesa hacer cosas más interesantes como por ejemplo, oye, que este output se pueda gastar si firman Bob, Alice y Charlie a la vez, pero si Bob, Alice y Charlie no se ponen de acuerdo, entonces con que Bob y Alice estén de acuerdo y haya pasado 200 bloques, con estas 2 firmas a mí ya me pagan. Nos gustaría hacer este tipo de cosas, ¿no? Y en realidad este tipo de cosas sí que se pueden hacer. Se podían hacer antes de Segwit y se podían hacer casi desde Satoshi, excepto por el tema de los time loss que me parece que vino después de que lo estuviese. Todo esto, Bitcoin Script ya lo permitía hacer. Mira, este sería el script de bloqueo para este tipo de condición que os acabo de explicar. Y este sería el script de desbloqueo para que Bob, Alice y Charlie puedan desbloquear este script. ¿Vale? Este es el locking script y el unlocking script. Ahora no lo vamos a hacer, pero si os entretenéis, ponéis esto aquí delante de esto y lo vais ejecutando, pam, 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 acabaréis viendo que esto da que sí, se puede gastar. ¿Vale? Pero ¿qué problema tiene esto? Este tipo de cosas tan chulas que dicen, Miniscript permite un montón de cosas. Bueno, es que estas cosas ya se pueden hacer. De hecho, Miniscript no modifica nada del protocolo de Bitcoin. Esto siempre se ha podido hacer y Miniscript no aporta nada en este sentido. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que queremos cuando tenemos este tipo de condiciones de bloqueo y desbloqueo? Además de poder hacer estas cosas, somos así que queremos que sea muy barato enviarlo y gastarlo. Y además que también vamos a querer que sea fácil de escribir. ¿Vale? Esto es lo que resuelve Miniscript, que será lo siguiente que veamos, y eso de aquí es lo que resuelve Segwit, ¿no? Y ahora voy a explicar el último tipo de transacción, la pay to win es script hash, pero súper rápido, y si aquí os perdéis un poco no pasa nada, porque luego ya hacemos un poco de resumen y vemos dónde estamos, ¿no? Cuando enviamos lo que vamos a intentar hacer ahora es, este es nuestro output script, ¿no? Pero es muy grande, ¿no? Y encima tiene 3 llaves públicas, una aquí, otra aquí, Alice y Charlie, y cada llave pública son 30 y pico bytes, ¿no? Entonces el total de estos son como unos 100 bytes, y si os fijáis aquí tenemos 3 firmas, que estos son como unos 200 bytes. Lo que queremos es enviar, poner en el output, reducir al máximo el tamaño y a la vez que en el desbloqueo reducirlo al máximo. Y como ya hemos visto antes, pues seguramente lo que debemos hacer es que esto sea 0 al final, ¿no? Y es lo que se hace, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es enviar, este va a ser nuestro script de bloqueo. Un 0, y esto de aquí es una hash del script aquel tan largo que teníamos amarillo. Es la hash, es el resumen. ¿Vale? Ese es el bloqueo. Y el desbloqueo no existe. No tenemos ningún desbloqueo. Entonces los mineros antiguos, lo mismo que hemos hecho antes, interpretan esto como que esto es ok. ¿Vale? Pero lo primero que tenemos que demostrar nosotros, ahora ya sabiendo que esto se lo estamos enviando también a nodo Segwit, lo que tenemos que demostrar lo primero es que nosotros tenemos el script cuya hash está de aquí. ¿Vale? Tenemos que decirles, mirad, este es el script que estabais enviando, ¿no? ¿Qué es lo que hace el minero? Lo primero que hace es estar pendiente de este tipo de scripts y cuando ve que le llega un 0 seguido de 32 bytes,
porque este hash de aquí es de 32 bytes, el otro que teníamos era de 20, es la manera que tenemos también de diferenciar entre WinScript hash y WinScript hash. Él detecta esto, que le llegan un 0 y 32 bytes. ¿Vale? Cuando detecta esto, igual que hemos hecho antes, te genera un código de bloqueo, 2 y uno de desbloqueo. ¿Vale? Esto de aquí lo único que te está haciendo, esto también se lo enviamos por debajo de la alfombra. Esto de aquí lo único que está haciendo es comprobando que tú tienes el witness script, que es aquel tan largo que teníamos aquí. ¿Vale? La condición de bloqueo. Tú tienes la condición de bloqueo que genera esta hash. Es lo primero que tiene que comprobar el minero. ¿Vale? Y entonces lo junta una con la otra y se verifica. Si tú haces, este es el script aquel tan grande que teníamos. Se le hace la hash y acabas teniendo el witness script hash. Y las comparas y dices, va, sí, es la misma. O sea que tú ya me has demostrado que tienes el script de bloqueo original. Pero finalmente también le tienes que demostrar no solo que tienes el script de bloqueo, o sea, aquel tan grande que teníamos, sino que tienes el de desbloqueo. ¿Vale? Que este es el script witness. La verdad es que el tema de los nombres, eligiendo los nombres, se lucieron bastante. Pero al final, porque tenemos, por ejemplo, este es el de desbloqueo, que es el script witness, y este es el de bloqueo, el witness script. Y cuando es súper fácil liarse, y yo entiendo que cuando lo ves por primera vez es complicado de entender. Pero la idea intuitiva de todo esto, es que queremos utilizar scripts arbitrarios así súper fantásticos de ahí, que se nos va la olla pensando combinaciones rarísimas, que Alice haga este haga lo otro, y que hayan pasado 200 bloques. Eso nos genera una condición de bloqueo enorme. Pero eso no lo queremos poner en el output. En el output ponemos un resumen de eso solo. ¿Vale? Pero luego al final nosotros tenemos que decirle, oye, cuando queremos gastar eso, tú le tienes que decir, vale, este es el script de bloqueo y este es el de desbloqueo, yo te muestro que eso lo puedo gastar, que lo puedo resolver. ¿Vale? Vale, aquí es donde intento recuperar a todos los que os hayáis perdido aquí. Si hasta aquí no habéis seguido nada, no me importa. Os voy a dar la idea intuitiva de todo el rollo que he metido hasta ahora. La idea intuitiva es que Bitcoin tiene un lenguaje de programación que se llama Bitcoin Script, ¿vale? Y que con este lenguaje de programación generamos programitas en el output y programitas en el input, ¿vale? Unos bloquean satoshis y otros desbloquean satoshis, ¿vale? El minero junta, bloqueo y ejecuta el programa para ver si le da OK. Hay muchas maneras de hacer esto. Hemos visto con Segwit, sin Segwit y tal, pero al final siempre es la misma idea. ¿Vale? Hay programitas que son estándar, que son los que siempre los utilizamos para recibir Bitcoin. Pues, oye, envíame a una dirección Segwit o envíame a una dirección Legacy. Pues esos son programitas estándar. Y luego hay programitas que son arbitrarios, que pueden ser muy complejos, que utilizaremos el pay to win, que es para hacer estas cosas ahí de fantasía, de espérate tantos bloques y tal, ¿no? Para esos programitas arbitrarios utilizaremos pay to win script hash, Taproot también, pero Taproot no tengo intención de hablar. Vale, ¿qué problema tienen los scripts? Yo creo que lo hemos ido viendo más o menos, ¿no? El lenguaje de script no es fácil de usar, es muy complejo. Y el usuario final no se entiende, se tiene que fiar del desarrollador. Imaginaos que tuvieseis una interfaz de usuario que tú le dices, oye, envíame a uno de estos scripts tan fantásticos que hemos visto, ¿no? Y que la interfaz de usuario le dices al usuario, ¿está usted seguro que quiere enviar a Octube, no sé qué? Y le pusiese, el usuario eso no lo admitiría, ¿no? Entonces, el usuario no lo entiende y es difícil de utilizar y de programar. Son difíciles de razonar. Es difícil crear un script de bloqueo, pero luego, si luego encima el script de bloqueo tiene varias ramas de ejecución, porque hemos visto, por ejemplo, que Charlie, Alice y Bob se pongan de acuerdo, o si no, que solo con Alice y Bob que estén de acuerdo y han pasado 200 bloques, también me vale. Esos son dos ramas de ejecución. Entonces tú tienes que proveer dos soluciones a ese problema, para un caso o para el otro. Buscar esas soluciones es complejo y es muy susceptible a errores, sobre todo. ¿Y qué es lo que ha pasado en el pasado? Que se han perdido fondos de gente. ¿Por qué? ¿Qué hacían los desarrolladores? A lo mejor tenías un script con una vía de ejecución que era la típica, que era multisig, por ejemplo. Y luego tenía otra vía de ejecución que era un backup. Oye, si quieres alguna de multisig, no te preocupes que podrás utilizar un backup al cabo de no sé cuántos bloques. Pero el desarrollador, con la prisa, solo hacía test con la primera, con la multisig. Y al cabo de 2 años, pues hacía falta el backup y en ese momento se daban cuenta de que el blocking script que habían generado no funcionaba para las condiciones de desbloqueo, así se puede perder dinero. ¿Vale? Y luego, otro de los problemas que tienen los scripts es que
que cuando empieces a utilizar scripts de estos arbitrarios con de fantasía y tal, ¿qué formato vas a utilizar para guardar eso? Porque si tú quieres cambiar de wallet, ¿cómo exportas este dato de manera que sea compatible? ¿No? Vale, ya llegamos a Miniscript por fin, ¿no? ¿Qué es Miniscript? Es un nuevo lenguaje de programación que es fácil de entender, ¿vale? Que genera Bitcoin Script. ¿Vale? O sea, tú, a partir de un Miniscript, este Miniscript siempre te genera el mismo Bitcoin Script. Y además, Miniscript no es solo un lenguaje de programación, es un sistema completo que te hace análisis de diferentes cosas. Por ejemplo, te asegura que ese Miniscript no tiene errores y tiene una solución. ¿Vale? O sea, cuando tú te generas un Bitcoin Script, a lo mejor ese Bitcoin Script lo has generado mal y tiene un error y que luego el minero no lo puede validar bien. O a lo mejor esa login script que tú te has generado no tiene una solución porque lo has generado mal. ¿No? Con Miniscript te asegura de que siempre no hay errores y siempre hay solución. Es más, Miniscript te genera las soluciones. Para un script te genera todo el abanico de posibles soluciones. ¿Vale? Y todas esas soluciones que te dé el sistema Miniscript van a ser sin error. ¿Vale? Y luego te asegura la no maleabilidad. Aquí yo no sabía si entrar o no entrar. Entonces, voy a entrar, pero solo va a ser muy breve para los que sepan de qué va el tema de la maleabilidad. ¿Vale? Porque si conocéis un poco el tema, siempre se dijo que SegWit solucionaba el problema de la maleabilidad, de que te podían cambiar el líder de la transacción, un nodo te lo podía cambiar haciendo unos truquitos por la firma, ¿no? Entonces se dijo, bueno, pues SegWit eso ya lo ha solucionado. Y lo ha solucionado, pero al 99%. Hay un tipo de maleabilidad que no soluciona. Y es, mira, os pongo el ejemplo de un multisig, por ejemplo. Imaginaos un multisig 1 de 2. ¿Vale? Y que, ¿cómo se puede gastar ese multisig? Pues si es Alice o Bob, ¿no? Pueden firmar. ¿Cuántas soluciones tiene esto? Tiene 3. Que firme Alice, o que firme Bob, o que firmen los dos. ¿Vale? Imaginaos que tenemos la solución que firman los dos. ¿Vale? Nuestra login script que tendrá 2 firmas. La de Alice y la de Bob. ¿Vale? Esto se lo enviamos al nodo. ¿El nodo qué podría hacer? El nodo tiene todos los scripts. Tiene el login script y el login script. Y el nodo puede decir, este tío me ha dado una solución que le llaman overcomplete. Dice, me ha dado una solución que es sobrecompleta. O sea, yo puedo coger la solución que me ha dado y con esa solución generar otras soluciones. Y estas soluciones que yo genero tienen menos tamaño, son de tamaño inferior. Por tanto, lo que está cambiando es el fee rate de tu transacción. ¿Vale? Entonces, el tipo de maleabilidad que no resuelve SegWit es que tú todavía puedes cambiar el tamaño de la transacción según cómo generes usando login scripts. ¿Vale? Esto puede derivar en un tipo de ataques ahí súper sofisticados, sobre todo cuando reduces el fee rate. Si tú reduces el fee rate puedes conseguir que algunas transacciones no se propaguen, por ejemplo, ¿no? Vale, es un ataque de estos de... Pero bueno, está bien que esto lo tenga en cuenta Miniscript. Lo que te hace Miniscript es que te asegura que los scripts que te genera no son susceptibles a este tipo de maleabilidad. Y con esto cerramos el círculo de la maleabilidad. El resumen sería que Miniscript te genera un subset de Bitcoin scripts que son seguros, ¿vale? Que podemos utilizar de forma segura. Vale, entonces, en realidad, nosotros nunca vamos a desarrollar en Miniscript, porque Miniscript sí que es fácil de leer y es fácil de entender, más o menos, pero es muy difícil de programar en Miniscript, y ahora veremos el porqué. Nosotros vamos a utilizar una cosa que se llama Miniscript Policy Language y está directamente relacionada con Miniscript. ¿Vale? Entonces, el Miniscript Policy Language se utiliza para diseñar condiciones de bloqueo, y ahora lo vais a ver muy claro. Esta es una policy. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a generar un output que lo pueden gastar, que solo se puede gastar si firman Bob y Alice. Eso se entiende. Esto ya no es como aquellos SIS que estábamos viendo nosotros y que eran súper complicados de entender, ¿no? Esto lo pasamos por un compilador de policies y nos genera el Miniscript. ¿Veis que es muy parecido? Es muy parecido, pero aquí hay unos sufijos y hay unos prefijos, este tipo de cosas. Sin entrar en mucho detalle en lo que está pasando aquí, tenemos que entender que Bitcoin Script tiene muchas maneras de generar ANDs. ¿Vale? Pues de alguna manera esto está cogiendo un tipo de AND que puedes hacer con Bitcoin Script. ¿Vale? La cuestión es que si tú lees esto, lo sigues entendiendo. Pero diseñar directamente con esto es más complicado, ¿no? Pero por eso nosotros siempre vamos a utilizar las policies y vamos a diseñar nuestras policies de esta manera. Ahora vamos a ver qué tipo de operadores se admiten las policies, ¿vale? Si esto lo pasamos por un compilador de Miniscript, y podéis, si entráis en la página web de Bitcoiner Lab, ahí vais a módulos Miniscript y ahí podéis escribir, tenéis código que se evalúa directamente online, podéis poner vuestras policies,
y os genera el mini script, y os genera el locking script, y os genera los unlocking scripts. Y podéis jugar y hacer pruebas con eso. Esto de aquí os generaría este locking script, ¿vale? Y os generaría también, que es la gracia, el unlocking script. Ya os lo genera mini script, ¿vale? El compilador de mini script, ¿vale? Vamos a comprobar que esto funcione. Esto lo hemos sacado a partir de esta policy. De nuevo, ponemos el unlocking script delante y el locking script detrás. Y nos ponemos en la piel del minero. ¿Qué es lo que hará? Se pondrá, aquí los traslado aquí, se pondrá de izquierda a derecha, pam, 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 hasta que llegue un operador. Este de aquí es ObjectSig Verify. Te coge la llave pública y la firma. Esto es correcto. Entonces esto sigue con la ejecución, ¿vale? Y sustituimos SIG Alice, esto lo eliminamos y bajamos esto de aquí. Alice y ObjectSig. Y vemos que sí, que se puede gastar, ¿vale? Porque esto de nuevo hace una comprobación de la firma sobre la llave pública de Alice. ¿Vale? Vale, estas son las policies. Estas ya las hemos visto. Este es el conjunto de datos, el conjunto de operadores que puedes utilizar tú para empezar a diseñar tus scripts de fantasía. ¿Vale? Esta ya la hemos visto. Son estas de aquí. De AND, PK y PK, ¿no? Que tengan que firmar Bob y Alice, ¿no? Pues aquí tenemos los PKs, ¿vale? Y aquí tenemos los ANDs, pero también tienes los. Podrías hacer, oye, que firme Alice o que firme Bob. Con eso me vale. Genérame el locking script y el locking script. Y eso te lo hace el compilador de mi script. Otros que tienes algunos que te hacen hashes. Y tienes otros, a ver, alguno que sea. Estos son muy interesantes, por ejemplo, también. Estos son los bloqueos temporales, que tienes absolutos o relativos. Estos son los que te permiten decir, oye, para gastar este script tiene que haber firmado Alice o Bob y tenemos que estar el 3 de marzo de 2024. O tiene que haber firmado Alice o Bob y tiene que haber pasado por lo menos 100 bloques desde la última transacción. Puedes hacer este tipo de cosas combinando todos esos operadores. ¿Vale? Además son componibles, ¿vale? O sea, tú puedes hacer AND y dentro de la AND poner OS y te lo puedes ahí montar lo que te dé la gana, ¿vale? Todo esto no es ni un bit ni nada de eso, todo esto está definido aquí, en esta página web que es la de Peter Whelan, y ahí tienes la explicación y la especificación de miniscript y luego tiene en su GitHub tiene el código de referencia de miniscript. Y en Bitcoin RAT tenéis código fuente del JavaScript para el Satisfyer y luego tenéis en Rust también hay un kit de programación que se llama Bitcoin Development Kit BDK que también implementa todo esto. José Luis, sí. ¿Cuántas las probabilitats del fork? ¿Las probabilitats del fork que resten? Ah, sí. Bueno, esto lo que te permite es te permite darle prioridad a unas ramas de ejecución respecto a otras. ¿Esto por qué sucede? Imagínate que tú tienes una rama de ejecución que es muy poco probable, que es la de backup. Si pasa algo malo, utilizaré esta rama de ejecución, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es decirle, oye, como es muy poco probable, le doy probabilidad 1 y a la otra le doy probabilidad 99. Pues es un peso, digamos. Es un peso. Y esto que hace el compilador de policies, esto lo tiene en cuenta y te generará unos scripts, los scripts que tengan menor tamaño para la primera rama de ejecución, la que tiene más peso, ¿vale? Esto no está especificado, esto simplemente se dice que esto es así, pero el compilador de policies no está explicado cómo funciona y esto es una implementación que tiene Peter Whelan y que todo el mundo utiliza esto. Este tío es el tío que hizo Segwit, el que hizo Miniscript y el que está detrás de un montón de cosas. ¿Vale? Ya os voy a enseñar un par de tablas que no se ven nada, pero bueno, os lo voy a explicar así, porque solo os voy a dar un poco la idea de lo que son estas tablas, ¿vale? Qué pena que no se vea, no sé. Así nos va. Vale, aquí lo que tenemos es cómo pasamos de miniscript a Bitcoin script. ¿Vale? Entonces al final lo que tenemos es, ya lo veréis, vamos a hacer estos dos de aquí que ya los conocemos. Esto de aquí es un miniscript y esto de aquí es otro miniscript. Y esto se convierte en Bitcoin script. ¿Cómo se convierte? Este ya lo conocemos, este es el pay to public key. Este es el login script aquel que habíamos visto, el primero de todos. Y este es el pay to public key hash. Esto es un miniscript también. Y este era el primero y este era el segundo que vimos, si os acordáis. ¿Vale? Pero esto se complica. Luego, estos son los más sencillitos y luego pues aquí tienes ANDs y OS y tienes todas las historias estas. Además, si quieres implementar esto lo tienes que hacer de forma recursiva, porque esto lo que te está diciendo es cuando tengas un AND y un OR, aquí me pones un fragmento de script y aquí otro, pones esto aquí en medio y lo vas entrando y vas generando un árbol de decisiones para abajo. Una pregunta, sí. Una curiosidad. Antes has dicho que este lenguaje no puede hacer loops. ¿Tiene el GoTo
como compilador o como iteras. No iteras. No iteras. No, imagínate que un minero... Si tienes que repetir muchas veces algo, lo repites. en la máquina le vas añadiendo repeticiones de lo mismo. Sí, y te costará más porque la transacción será más grande. Sí, pero eso tiene una explicación, ¿no? Porque tú no quieres que un minero se quede colgado allí porque hay un loop que pone un error. ¿Vale? Encima, si un loop es muy costoso, le vas a hacer trabajar mucho al minero. Al final lo que eso se traduce es en transacciones más grandes. ¿Vale? Esto es por diseño. Y José, ¿dónde van a quedar guardadas estas policies y la policy de cada panel en una billetera? Hablaremos de eso, son los descriptores. Sí, vamos a hablar de esto. Y ahora voy a enseñaros la otra tabla, ya lo dejo así grande. A ver, esta de aquí, esta es un poco más compleja. La idea intuitiva de esta. La idea intuitiva de esta, que hemos dicho que del miniscript tenemos que generar mention script. Pero del miniscript también tenemos que generar los unlocking scripts, las soluciones. Esta tabla te dice cómo generamos soluciones. Y mira, la idea intuitiva de esta, mira, esta de aquí, es pay to public key. ¿Cuál es la solución? Ya la habíamos visto, era la firma. Pay to public hash, ¿cuál era la solución? La firma y la llave pública. ¿Vale? Esta, ya, a partir de aquí la idea intuitiva ya la pillamos, ¿no? Y luego, si os fijáis, luego, como curiosidad, damos las soluciones que le llaman satisfactions. De hecho, al algoritmo que genera las unlocking scripts le llaman satisfier. Y luego tenemos las dissatisfactions, que estos son unlocking scripts que no van a funcionar. ¿Vale? Por ejemplo, si ponemos una firma de valor 0, sabemos que esto no va a funcionar. O si ponemos un unlocking script que incluye una firma 0 y una llave pública, pues sabemos que esto no va a funcionar. ¿Por qué queremos esto? Y les doy ¿por qué generamos estas dissatisfactions? Os voy a dar la idea muy por encima. ¿Vale? Nos ponemos en esta de aquí, es un OR. ¿Vale? Para generar la satisfacción del OR, esto es un OR de X o Z. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que resuelve esto? ¿Esto cómo lo podemos...? ¿Qué resolvería esto? Es o bien la satisfacción de X y disatisfacción de Z, o la satisfacción de Z y la disatisfacción de X, ¿vale? O la satisfacción de ambos, pero esto está en gris. A ver si pilla alguien un poco, a ver si alguien puede decir por qué esto está en gris. Porque sería Menos probable. No. variabilidad. La variabilidad, es overcomplete. Pues esta solución al final nos va a generar, si tomamos esto de aquí, al final vamos a poder acabar introduciendo una solución overcomplete, por tanto maleable. ¿Vale? O sea que no es recomendable utilizar esto. No se usa, eso está aquí explicado. No se usa. Sí, si te miras la página web de Wille, esto te lo es bastante complejo en realidad, pero la idea es esta, no se usa. Y esto te lo marcan y luego te dicen sí que lo tienes que calcular, pero luego la tienes que descartar de alguna manera. ¿Vale? Vale, pero esto es la idea intuitiva solo. Vale, aquí os he puesto un ejemplo, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, aquí voy a poner un ejemplo con dos pasos de ejecución, ¿vale? Pues vamos a enviar dinero a un output script que solo puede ser gastado por Alice cuando quiera, o por Bob, pero cuando hayan pasado 10 bloques, ¿vale? Son estas dos ramas, ¿no? Si esto esto sería la policy de esto, se pilla, ¿no? O Alice, es la primera, o esto, todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Y esto de aquí que es una de Bob y Older de 10. ¿Vale? Esto nos va a generar ese miniscript. ¿Vale? Este miniscript se puede entender, más o menos, ¿eh? And or. Esto quiere decir, o que pasan estas cosas conjuntamente o esta. ¿Vale? No es tan directo como la policy, pero más o menos se puede entender. ¿Vale? Vale, esto sería el locking script que generaría el miniscript. De aquí obtendríamos esto. Y aquí, ¿qué pasaría? Que nos estaría generando dos unlocking scripts. Esto tiene dos soluciones, como hemos dicho, ¿no? Una que es que te firme Alice y otra que te firme Bob. Y luego encima el satisfier nos dice, y acuérdate de poner una int sequence de 10. Esto simplemente es tenemos que indicar en el input de que hay un time lock ahí. ¿Vale? No voy a entrar en ese detalle de esto. ¿Vale? Pero esto le dice al minero, oye, no tengas en cuenta aún esta transacción hasta que hayan pasado 10 bloques, de alguna manera. Perdona, si sempre passem per les policies, per què tenim miniscript? No podíem saltar directament a... Bueno, pues pero en realidad, o sea, a ver, aquí lo que pasa es que, lo digo en castellano, aquí lo que pasa es que tú, de una policy, o sea, el compilador de policy no te garantiza que siempre te va a generar el mismo miniscript. ¿Vale? Ahora solo hay una implementación, Pero es el mismo login. pero el miniscript, esto es lo que va a misa, esto es lo que tú tienes que meter en tu wallet.
Esto es una herramienta para desarrolladores o para usuarios, pero esto de aquí es lo que va a misa, esto es lo que tú tienes que guardar luego. Porque esto nunca va a cambiar, esto siempre te va a generar esto. Pero esto no tiene por qué generarte esto. Tú puedes desarrollar un compilador de policies diferente y que te genere otro tipo de miniscript. ¿Vale? Se podría decir que es como ir de punto A a punto B en una ciudad, puedes coger el bus o el metro, no sé qué, pero al final tú lo que quieres es llegar de la forma más eficiente y tú simplemente dices, quiero esto, quiero llegar de punto A a punto B, pues no, como en Google Maps te dice, pues mira, esta es la mejor forma, y tú dices, perfecto. Sí. Ah, ¿no puedo ir de otra forma? Claro que sí. Sí, y entonces tú puedes elegir un compilador de policies, pues cuando haya muchos, pues elegirás el que más te interese, el que Pues te más, optimiza por pues esto, sí. optimiza por lo otro, ¿no? Sí, vale. Pues esta sería la historia. Tengo una pregunta. De aquí, ¿qué se escribe en el blockchain? En los bloques. ¿No hay algo que se escribe en el bloque? Si utilizas P2Win script hash, en el bloque no hay nada, no ves nada de esto. Nada de esto. No, porque todo esto acabará siendo segwit. Vale. Pero, de hecho, tú puedes utilizar miniscript en P2Script hash, tú lo puedes utilizar. Pero no te lo recomiendan, de hecho, es mejor que no lo hagas por todos los temas de maleabilidad que hay, de que te pueden cambiar el tamaño de el ID de la transacción. Entonces, si te vas a la página web esta donde se escribe miniscript, te dicen, se podría utilizar el sistema, pero no lo uses. ¿Vale? Aquí es donde intento, no voy a entrar en esto ahora. Aquí lo intento resolver, comprobar que esto funciona. Pero os lo creéis. Si queréis lo hacemos, básicamente les ponemos primero el unlocking script, después el unlocking script, aquí lo he ordenado y te pones lo mismo, empiezas a ir de izquierda a derecha y vas aplicando los operadores y tal, pero como ya hemos visto varios, yo creo que la idea ya la hemos pillado, ¿vale? Aquí había dos soluciones, una que era Alice y la otra era que Bob hiciese el desbloqueo. Y entonces no vale la pena, porque ya yo creo que hemos dedicado bastante tiempo a explicar cómo funciona Un segundo. Entonces, cuando tú, digamos que somos Bob y ya han pasado solo 8 bloques, así que todavía no podemos, pero se me ha olvidado que lo quiero gastar. Entonces yo lo que haría es, como firmaría la transacción, lo enviaría la firma de la transacción indicada a clave pública, más este script, y entonces el minero le diría, brother, que te has equivocado, ¿no? Claro, ¿Le tengo que enviar esta secuencia o él ya la tiene? Tú tienes que resolver un locking script, que eso ya está en la blockchain. ¿Vale? Entonces tú tienes que de alguna manera, tú tienes que resolver este bloqueo de aquí. Bueno, está el hash de esto. Sí, el hash de este. Vale. Sí. Entonces, Pero es lo mismo, el hash al final es lo mismo. mismo. O sea, no te puedes inventar, haces el hash, se lo envías. o sea, tú no te puedes inventar otro script arbitrario que te genere la misma No, hash. sería hojas diferentes. Esto está en alguno de los campos de la cabecera, entiendo, de la transacción. ¿Por qué? No está en la cartera, está en la transacción. No, esto está en la transacción, esto está en el output de la transacción y esto está en el input, de alguna manera, ¿eh? Vale. No, hace falta off-draws después del check sequencer en varios. No, creo que no, o si no me he equivocado, yo creo que no. Si queréis lo probamos lo probamos a ver si funciona o no funciona y a lo mejor me he equivocado yo. A ver, ¿esto cómo funcionaría? Esto de aquí me daría 1, ¿vale? Esto de aquí es 1, porque es la firma de Bob y la firma y con la llave pública de tenemos un 1. Y yo traslado todo esto aquí, ¿vale? Ahora aquí nos vamos al if, al op else, porque esto es un 1, que esto es true. Esto sería, para 0 ejecutaríamos esto, para 1 ejecutamos esto. Y esto es 10 of check sequence verify, yo creo que ya está, porque... Pero deja los 10 al stack, ¿no? Pero ya se acaba aquí. Esto te genera, o sea, todo esto se reescribe en esto y ya está, este es el final de la ejecución, esto es correcto. Yo estoy de acuerdo con él, o sea, el check sequence verify consume, pero luego vuelve a dejar el 10 lo vuelve a dejar en la vida. Claro, por eso es correcto, por eso ya... Tienes que poner un upload al final, ¿no? Para consumir este 10 que ya... Pero ya estamos al final, esto es el final de la ejecución. Claro, pero quieres el resultado de la última... Pero esto es true, esto es true. Esto el minero al final lo que ve es que es true. ¿No? O sea, si lo quitas no queda nada. Tú lo que quieres es que quede algo para que sea diferente de 0 el resultado. Que quede algo en la pila, eso el minero dice, vale, esto es correcto. Vale, pues puedes poner un upload y un check sequence y un verify, ¿no? Que es lo que estaba pensando del siguiente, seguramente. Que es lo que se hace normalmente. No sé, si quieres hasta lo podemos... Yo creo que está bien así, pero me puedo estar equivocando, ¿no? O sea, ¿dónde decís de poner
¿Dónde decidiste poner el object? ¿Aquí? Así, para eliminar. Antes del, entre el 10 y el object sequence verify. Sí, normalmente cuando haces un object sequence o un object sequence verify, pones un object para Pero- guardarte el 10 porque ya no lo necesitas. Pero el object sequence verify necesita el dato de la izquierda, que es el 10 este de aquí. Claro, sí, pero luego Pero- vuelve a dejar el 10 en el estado. Sí, pero ya queremos que quede un 10. Porque es diferente de 0 y entonces es ok, se puede gastar. Sí, pero normalmente lo que se hace es no poner el verify que no lo necesitas para nada, porque estás acabando el script. O sea, el verify lo pones cuando tienes que fallar el script antes de que acabe el script. En medio, no al final. Entonces, si pones un object sequence, el object sequence te pone true en el start, no, y eso es lo que acaba. Vale, Las dos opciones creo que son No, válidas, sí, pero lo puede que se ser. hace habitualmente es poner el 10, el drop y el object sequence. Pero si pones el 10 y el drop, entonces te quitas el 10. Bueno, Y el object sequence que te pone true. lo podemos ver. Yo creo que esto... Puedo estar equivocado, pero me parece que hice copy-paste. A lo mejor... Yo creo que sí. Y te genera este porque debe ser la forma más óptima de alguna manera. Pero si no, a lo mejor hemos descubierto un bug en el compilador. No, si es del Wheeler. Porque yo hice copy-paste. Yo hice copy-paste, entonces a lo mejor ya podemos descubrirlo ahí. Yo creo que está bien, pero luego lo podemos ver. Vale, aquí, de nuevo. Voy a intentar refrescar a los que aquí ya han desconectado un poco de... Literalmente. No me entro de nada. Bueno, pues entonces, a ver, esto es lo que resume la charla de hoy, ¿vale? Os lo voy a leer. Los desarrolladores de Bitcoin somos muy malos y necesitamos un lenguaje fácil de usar para no cometer bugs y perder vuestro dinero. Es básicamente esto. A MiniScript no aporta absolutamente nada al protocolo de Bitcoin. Cero. Esto lo único que mejora es la experiencia de desarrollador. O sea, que el desarrollador puede hacer scripts más complicados y tal y no os pierda mucho dinero. Es básicamente una cosa para el programador. Y si habéis oído hablar mucho de esto es porque los programadores están ahí súper nerviosos y contentos, pero para vosotros como usuarios no aporta absolutamente nada. Bueno, que no perdamos nuestro dinero. Bueno, ya está bien. Vale, con una abstracción mayor puedes hilear más fácilmente cosas nuevas. Sí, pues hay herramientas gráficas, pero ojo que también que a veces hacer una cosa muy sencilla también hace que te pegues un disparo al pie, porque te pones a hacer unas historias que no te puedes complicar ahí. ¿No? Entonces se ha diseñado este lenguaje de programación para torpes que te genera los scripts de bloqueo luego que siempre funciona. ¿Vale? Y entonces, lo que sí que de verdad, vamos, es lo que estabais diciendo, gracias a MiniScript ahora vamos a poder utilizar todo el potencial de scripting sin miedo a fallarse las wallets y vamos a poder tener más cosas, ¿no? Más cosas. Vale, me preguntabais por el tema de cómo guardamos esta información, ¿no? Repescamos un poco la explicación de tenemos cuentas y tenemos transacciones y recordamos que nosotros lo que tenemos cuando decimos que tenemos Bitcoin es que tenemos outputs de transacciones, ¿vale? Pero ¿cómo guardamos la información de qué tipo de output tenemos, ¿no? Hasta ahora cuando estábamos utilizando outputs estándar, pues no había mucho problema, o sea, si lo habéis cambiado de wallet, vosotros habéis pasado de una a la otra, lo único que hacéis es pasar las 12 palabras de una a la otra, y esa, por fuerza bruta, se pueden aprobar todos los scripts estándar, y te dice, vale, tienes tanto dinero. O sea, si solo estamos utilizando scripts estándar, los descriptores no nos ayudan en nada, ¿no? Pero si empezamos a utilizar scripts arbitrarios, como estos que hemos estado viendo de Alice y Charlie, no sé qué, y los timeless y toda esta historia, oye, queremos poder pasar esta información de una wallet a la otra, ¿no? Entonces vamos a necesitar algún tipo de formato, ¿no? Y esto implica también que no solo vas a tener que guardarte, si empezáis a utilizar esto, no solo vas a tener que guardarte las 12 palabras, sino que además te vas a tener que guardar esta información de script, que son los descriptores. A eso te lo vas a tener que guardar. ¿Qué pinta tienen? Aquí no voy a entrar tampoco mucho. Estos son los scripts estándar y esto es un descriptor. ¿Vale? Este descriptor es el primero que vimos de todo, el pay to public key. ¿Vale? Y esto es una llave pública. Este es el pay to public key, llave pública, tal, ¿no? Esto simplemente te dice que tú sabes gastar envíos a una llave del tipo pay to public key, a una transacción del tipo pay to public key con esta llave pública, que es la tuya. ¿Vale? Normalmente no utilizamos llaves públicas de 33 bytes. Hoy en día ya estamos utilizando, no voy a entrar mucho en esto, estamos utilizando BIP32, que es el símil que es muy cogido por los pelos, es un símil un poco malo, pero esto vendría a ser como una especie de llave maestra que te genera muchas llaves, ¿vale? Entonces tú no tienes que ir andando con un montón de llaves para cada una de tus direcciones, solo tienes la maestra y a partir de esa vas generando muchas, ¿no? Esto te permite hacer cosas como esto, utilizar rangos. O sea, puedes decir, oye, yo tengo control de todos los outputs de tipo pay to public key hash con este rango, ¿vale? Y finalmente, pero esto de aquí es equivalente a esto de aquí,
Esto es una expresión de llave, es una manera de representar una llave pública. Esto de aquí es lo mismo. Y esto de aquí es lo mismo que esto, pero para un rango, ¿vale? Para una serie de llaves públicas del mismo rango. Y luego finalmente tenemos esto de aquí, que esto es el master fingerprint. Esto es, de alguna manera, imaginaos que tenéis muchas semillas de estas, muchas 12 palabras, conjuntos de 12 palabras de estas, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es cuál? Pues el master fingerprint este de aquí vendría a ser, no es eso, pero vendría a ser como una hash de tus 12 palabras. Es una manera de identificar tus 12 palabras. Entonces, de alguna manera lo que estás diciendo es, oye, yo controlo esto para el ID de estas 12 palabras que tengo por ahí, ¿vale? Y yo, a partir de estas 12 palabras, derivo mi llave maestra de esta manera y luego la vuelvo a derivar. Este es el keypad y esto es el origin. El key origin. Vale, no hace falta entrar en mucho detalle sobre esto. Esto está explicado en detalle aquí. Tampoco es un bit. Esto está explicado en el GitHub de BitConcore y ahí está especificado muy bien todo el tema de los descriptores, cómo funciona. ¿Vale? Pero como os decía, estos son los estándares. Para esto no nos hacía falta definir los descriptores porque nuestras wallets ya saben buscar y rastrear la red, ¿no? La gracia de todo esto de los descriptores es esto de aquí. Que tenemos un tipo de descriptor que es este WSH, es el Windows Script Hash este que hemos explicado, en el que tú le metes un mini script. ¿Vale? Esto de aquí se define una de los logging scripts que hemos explicado al principio. Y es una manera compacta de representar un output script. ¿Veis que es bastante compacto? ¿Vale? Y estos son variables. Si estas variables las podemos acabar reemplazando por llaves públicas o la podemos acabar reemplazando por llaves públicas también de rango, utilizando bit32. ¿Vale? Sí, y ya... Una pregunta, sí. Entonces, este tipo de llaves con asterisco que tienes un rango que abarque todo, es muy identificativo, ¿no? O sea, visualmente tú ves que esa dirección hace referencia a... No, esto para cada incremento de eso te genera una dirección diferente a la anterior y que una no puede decir a la otra. Eso está bien hecho. O sea, te tienes que mirar cómo está implementado, está bien hecho. Una no identifica a la otra. Una pregunta. Los scripts de desbloqueo multisig forman parte del sitio de Sandbox. Podría, sí, es que define estándar, tampoco hay una definición de lo que es estándar o no es estándar. Pero, José, pierdo el descriptor y pierdo el fondo. Pierdes los fondos. Esto termina la blockchain, los descriptores. Sí, esa es una de las ideas que tengo, creo que se podría, de alguna manera podrías poner esto encriptado en algún output, igual que la gente metió ordinals y tonterías, Sí. pero a lo mejor se puede utilizar para entender. ¿Y no podemos hacer una frase mnemotécnica de los descriptores del descriptor? Bueno, a mí no se me ocurre cómo. Porque la gente no sabe hacer backups de No. las fotos. Lo ideal sería utilizar esto, de lo que estás diciendo. Yo creo que podría ser interesante guardarlo en la blockchain de alguna manera. Y que con tu llave, con tu seed, de alguna manera supiese cómo lo debería buscar esto. Y que estuviese encriptado para que la gente no lo pudiese leer. O que haya descriptores estándar. O que haya descriptores. O eso también, sí, claro. Si tú utilizas descriptores estándar, o sea, login script estándar, pues ya está, no hace falta. Y si pierdes el descriptor, pero hay en la blockchain ya alguna transacción con el Bitcoin Script que se compiló a partir del descriptor, no se podría llegar a hacer. A lo mejor podrías, si sabes identificar cuál es, a lo mejor podrías ver cómo es el sí, qué tipología tiene el script, y a lo mejor podrías hacer algo, sí. A lo mejor que no te pases. Porque... Vale, yo ya estoy acabando, ya estoy acabando. Aplicaciones, pues aquí lo que os dé la gana. Yo de verdad, esto yo no sé más que vosotros y os seguro que os podéis imaginar cosas muy locas y cosas que se pueden hacer. Pero una de las cosas que a mí que se me ocurren, por ejemplo, es para el tema de herencias. Es uno de los casos de uso más típico que más se explica, ¿no? Tú tienes 2 hijos y tú les dejas en herencia 10 hijos, ¿vale? Y tú haces un multisig. Tú haces un multisig que se tengan que poner los dos de acuerdo, ¿vale? Y se lo repartan, ¿vale? Pero si han pasado 3 años y no se han puesto de acuerdo, entonces eso pasa a ser un 2 de 3, por ejemplo, en el que el tercero es un amigo tuyo de la infancia o algo así, y que él pues arbitra un poco. Es de una persona de tu confianza, y si, con que se ponga de acuerdo con uno de los hijos, pues ya puedes bloquear esos fondos, ¿no? Pero bueno, o sea, las 1000 cosas que se os puedan ocurrir, ¿eh? Podéis hacer cosas con timelocks, ya los hemos estado viendo, pagos condicionales, que firme uno, firme el otro, multiplica con backup,
control progresivo, que al principio puedan firmar 3, pero luego 2, luego 1 y ese tipo de cosas. ¿Vale? Y luego, una de las cosas que a mí me interesa, y es una de las cosas que yo estoy utilizando en mi script, es que todos debéis de conocer el ataque este de la llave de $5, ahora ya es de 9 por la inflación, decía la primera el otro día. Y no sé si conocéis este ataque, que se dice que Bitcoin es súper seguro, ¿no? Y que la criptografía de Bitcoin es muy segura y tal. Pero al final, con alguien que se gaste $5 con un bate, va al chino, compra un bate y entra a tu casa, pues ya está, la seguridad en realidad es de $5, ¿no? Entonces, hay maneras de solucionar esto. Mucha gente utiliza multisig, ¿no? Aunque necesitas varias firmas. Por ejemplo, te viene alguien, un extorsionador a tu casa y te dice, oye, dame tu Bitcoin. Y dice, ostras, no, yo solo puedo firmar una parte y la otra firma la tengo en un dispositivo en la oficina. Yo no te lo puedo dar, ¿no? Esto es un modelo. Entonces, esto acaba siendo normalmente un 2 de 3, porque a medida que vas teniendo dispositivos de firma, más probabilidad tienes también de que alguno de ellos falle, ¿no? Entonces, pues acabas teniendo un tercero, o si alguno de los dos te falla. Entonces, la gestión de esto se puede llegar a hacer un poco compleja. Y hay una alternativa que se puede hacer, que es utilizando TimeLocks, que es tengo un prototipo y de aquí no mucho espero poderlo liberar para que la gente lo pueda probar, que básicamente consiste, lo primero que haces tú es te generas una llave ultra segura, una llave que probablemente nunca la tendrás que usar, ¿vale? Pero que la tienes que almacenar en un sitio ultra seguro. Por imagínate, debajo de un pino y luego pones el pino encima y lo entierras, o lo metes en una caja de seguridad en Suiza y que tú tienes que poner un avión allí para que te abran esa caja de seguridad, ¿vale? Tenemos esto, esta llave ultra segura. Esta llave no tiene Bitcoin y nunca tendrá Bitcoin, excepto si te pasa algo, ¿vale? ¿Cómo funciona este esquema? Este esquema funciona de la siguiente manera. Tú tienes el 99%, el 1% de tu Bitcoin lo tienes en una cartera hot, caliente, que puedes comprar y vender, pero el 1% lo tienes en hot, pero el 99% lo tienes en un time lock, en una caja fuerte de apertura retardada, de alguna manera, podemos decir. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que te viene el extorsionador a tu casa y te dice, dame tu Bitcoin. Tú aunque quieras no se lo puedes dar, porque lo único que puedes hacer tú es dando a un botón, lo único que puedes hacer es empezar a contar. Y cuando empieza a contar, necesitas esperar una semana para que ese Bitcoin pueda ser gastado. ¿Vale? Entonces, igualmente, el ladrón podría decir, bueno, me llevo tu wallet y me voy a esperar una semana. ¿Vale? Pero sucede otra cosa por detrás, que esto se detecta que alguien ha iniciado un desbloqueo y esto se le envía a gente a la que tú has delegado tu seguridad. O sea, esto se le envía a tu hermano, se le envía a tu padre, y dice, oye, tu hijo ha empezado a desbloquear sus ahorros en Bitcoin. Comprueba que esto sea correcto, le podría llegar un email o un aviso. Comprueba que esto sea correcto, te llamarían y te dirían, oye, ¿estás bien? ¿Pasa algo? A lo mejor no coges el teléfono, pasan 2 o 3 días, no saben nada de ti. Esa persona puede enviar ese dinero a la caja fuerte aquella que habíamos dicho en Suiza. ¿Vale? Él no te puede robar los Bitcoins, esa persona que tú delegas, pero sí que te lo puede enviar al sitio que tú habías predefinido por adelantado. ¿Vale? Y esto acabará siendo algo así. Este es el bot que acabará siendo una aplicación, una cosa por el estilo. También puede ser una página web en la cual tú recibes fondos. Es muy sencillo de utilizar. Recibes fondos, aquí te envían los fondos y tú en cualquier momento puedes hacer bot. Y tú cuando haces el bot, esta es la llave donde se enviaría de Suiza. ¿Vale? Y aquí te dices el timer que quieres utilizar. ¿Vale? Una pregunta sobre TimeLock. En general, bueno, TimeLock se refiere a un bloque, bueno, un tiempo de bloques designados, ¿no? Sí. ¿Hay alguna manera que sepas que se puede relacionar a tiempo real? Sí. Porque sabemos que es más o menos 10 minutos, pero... Puedes hacerlo de las dos formas, utilizando segundos o utilizando bloques. Porque si el tiempo sea algo que es crítico, es decir, que no es más o menos 2 días, pero es realmente 24 horas, entonces... Puedes utilizar las dos formas. Esto sí. Pero no en una transacción, hay que elegir. Eso es. O sea, puedes elegir... Sí. No lo puedes mezclar. O bloque o o bloque o desbloque. Pues yo ya estoy. Si queréis probar todo esto, tenéis una librería allí que es open source y allí podéis
no solo descargarla y programar, sino que también podéis entrar a la página web, incluso no siendo programadores, para probar cositas y probar sus scripts. Preguntas. Ahora mismo entiendo que las wallets que son las comúnmente conocidas, por ejemplo Parrot, este tipo de cosas no las sé que hay algunas que sí, el Timelock creo que lo tiene y varias cositas, pero hay otras que no, y entiendo que esto es lo que se irá metiendo en estas mismas wallets. O sea, los desarrolladores llegará un momento que dirán voy a explotar esta feature y que ahora voy a empezar a hacer algo diferente o añadiendo otras cosas. Yo tengo mis dudas. O se espera que saquen wallets, porque ahora mismo creo que es lo que hay. Ya buscas otras wallets que lo tengan y a lo mejor están perdiendo otras cosas. Yo no sé muy bien cómo acabará desarrollándose. Yo sé que ahora mismo hay un par de wallets, la de Diana, los chicos de Lucianaville, y luego está la de Rob Hamilton, que se llama Uncle Watch o algo así, y también hacen cosas de estas. Pero me pregunto por qué no lo han hecho ya la cual es más famosilla, pero más popular. Primero que no había tantas librerías para implementar eso. Tienes BDK, que es Micro Development Kit en Rust, que puede utilizar esto, y por ejemplo en JavaScript o TypeScript, que hay muchas webs que utilizan esto, no existía nada hasta hace muy poco. Esto es muy reciente en realidad, ¿vale? Esto a lo mejor tiene 2 o 3 años, pero no ha empezado a haber librerías hasta hace muy poco. Y luego lo segundo es que ya veremos qué tipo de soporte le dan a los webs o no. Si te lo hacen como muy abierto y que puedes hacer cualquier tipo de policy y tal, o si se hacen aplicaciones pequeñitas que resuelven problemas complejos. De eso no sé, el mercado lo dirá. No tengo ni idea de cómo va a llegar eso. Tengo un problema terrible con los escritores. ¿Cómo? Si yo quisiera programar una wallet, mucha gente tendría un problema muy grande con los escritores. Porque tienes que guardar. Necesitas un sistema de backup. De hecho, algunos de los modelos de negocio que tienen los que quieren desarrollar este tipo de cosas es que te venden el backup. Yo tengo una duda. Si al final usas miniscript para simplificar lo que haga haciendo el script de Bitcoin, entonces utilizas ese miniscript para bloquear los fondos en la blockchain, ¿por qué necesitas realmente guardar ese descriptor del miniscript que has usado? Si realmente está bloqueado utilizando un script de Bitcoin. O sea, no lo puedes luego desbloquear sabiendo lo que hay. Recuerda que tú eso lo estás enviando a una hash del login script. O sea, en la blockchain al final solo hay una hash. No guardas todo el registro del script, sino que guardas un hash porque se trata de intentar reducir el tamaño del bloque. Y también por privacidad, porque no quieres de alguna manera demostrar cuál es el login script que estás utilizando hasta que se gaste. ¿Implementaciones de esto que hay así en JavaScript, en TypeScript, en Rust? Sí, tienes Rust BDK, Development Kit, tienes Bitcoiner Lab, que es la que estoy trabajando yo, que es en TypeScript, y tienes todos los escritores, incluso integración con la Ledger y Ledger Wallets y cosas de estas. Y luego creo que también Bitcoin Core lo tiene, pero no se puede utilizar como librería. Y yo creo que ya está. No sé si hay una librería también en C, pero no estoy muy seguro si te permite, por ejemplo, generar los allocating scripts. No estoy seguro. Pero no hay mucha cosa de las ¿alguna más? Para el tema de los BAU, ¿se puede hacer tal y como está ahora Bitcoin o necesita el software de los covenants? No, a esto yo le he llamado, de hecho, fake covenant. Vale. Porque yo lo que hago es... Lo tenía aquí preparado, pero es que no voy a entrar en esto. Yo lo que hago es, cuando le doy aquí, yo esto lo estoy enviando a estoy generando una cadena de transacciones y lo que hago es borrar las llaves, de manera que yo, aunque quisiese, no puedo desbloquear la transacción. Es que no quiero entrar en todo. Pero se puede, de alguna manera, puedes limitar los covenants borrando llaves. Pero hay mucha gente que esto no le gusta. Porque te tienes que fiar de que no se puede demostrar. No se puede demostrar. Pero bueno, no puedes demostrar nada. En realidad, cuando estás utilizando una wallet, también te tienes que leer todo el código si quieres estar seguro de que todo está bien hecho. Una pregunta tal vez obvia. Nosotros hasta ahora hablamos todo de transacciones, pero esto se puede aplicar a una wallet completa para que esa public key, bueno, ese public script, no sé,
todas las veces que mando Bitcoin se aplique este mismo script. Sí, tú puedes tener rango. No tengo que armarlo cada vez. No. Tú puedes tener. En el descriptor tú al final acabas teniendo una wildcard, un rango, y eso te va generando direcciones nuevas. ¿Vale? Ahora quiero para este tipo de script generar una nueva dirección. Con la condición de Alice Bob de los 10 minutos. ¿De? Con la condición esta de Alice Bob. Sí, lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras. O sea, al final acaba siendo el BIP 32, pero para este tipo de scripts arbitrarios. Porque es el descriptor que se asocia al básicamente. El descriptor es el miniscript y luego en el descriptor además también asocias el script a las llaves públicas, de aquella manera que hemos puesto, que entre paréntesis poner la llave pública o un rango de llaves públicas, tipo de cosas. Hasta se podrían hacer cosas sin llaves públicas, no sé, pero algo del tipo programado para que tal moneda en tal fecha se mueva tal igual. Pero siempre tienes que poner una llave, siempre tienes que poner algo así. Yo no sé nada de Bitcoin, sé muy poco, la verdad, vengo por Dex. Y en general, la sensación que me llevo de toda esta conversación es que, aún así de que sea una muy buena solución para el sistema fiat, sigue habiendo un riesgo en las transacciones, ¿no? Un peligro que cualquiera que los que están aquí sentados sepa lo que acabas de decir, lo utilice en contra de nosotros mismos, ¿no? Bueno, no sé, eso puede llegar a pasar. De todas maneras, piensa que todo esto que he explicado, el usuario de a pie no tiene ni por qué saber que está detrás de todo esto. Bueno, no lo digo por el usuario de a pie, lo digo por gente como nosotros, ¿no? O sea, al final nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, si queremos. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que se puede utilizar esto en contra de las personas? No en contra de las personas, al final, o sea, una de las razones por las que yo creo mucho en Bitcoin, siendo como una persona súper lejana a esto, es porque me gusta la visión de la seguridad que puede proveerme en un futuro, ¿no? Esta certeza. Y con todos estos genios, mentes, ¿no? Que comparten puntos de vista interesantes, digo, aún así es vulnerable. Tan vulnerable que dentro de tu narrativa, independientemente de la complejidad de lo que digas, logro entender que es vulnerable. Bueno, a lo mejor lo que te refieres es que es fácil que haya errores y que se cometan errores generando scripts, por ejemplo. O sea, a nivel criptográfico, Bitcoin es súper seguro. Otra cosa es que como utilicemos las herramientas mal y tenemos scripts que no se pueden luego desbloquear, historias de este estilo. Por ahí sí que puede haber una vulnerabilidad, pero como protocolo... Todavía no ha sido hackeado. Una cosa es Bitcoin, la otra es Bitcoin. Bueno, una cosa es Bitcoin y otra cosa es los desarrolladores de Bitcoin. Los desarrolladores de Bitcoin que claro, que pueden hacer un... Yo lo decía más que nada por el comentario de que es 99,9%, o sea, 99% seguro, ¿no? Aún así en la transacción existe la posibilidad de que llegues y metas y no sé qué. Me quedé con esa idea yo al final. No, eso no se puede olvidar. Por la maleabilidad igual. Sí, por la maleabilidad. Ah, la maleabilidad. La maleabilidad del daño se me La maleabilidad es un tema que se soluciona. Sí, si queréis lo comentamos ahora. Antes de que cerréis, voy a dejar aquí otra vez la página de donaciones para que no os olvidéis. Y un momentito, no os levantéis, que tenemos una cosa. Bueno, haces un aplauso, ¿no? Ya me dice ya. Vale, un par de cosas. La primera, si alguien se quiere apuntar a los talleres, que nos lo diga a cualquiera de los administradores del grupo en Telegram, sobre todo el mío, porque no hay QR, aún no lo he hecho, no sé por qué, pero bueno, no lo he hecho. Y que me lo diga, y el otro, habrá un QR en el que os podéis apuntar directamente. Nos vamos a quedar aquí hasta las 9, podemos alargar un poquito, pero tampoco nos extendamos mucho. Después seguramente vamos a tomar algo por aquí cerca, si alguien se quiere apuntar, más que invitado. Y nada, finalmente pues queremos hacer, bueno, sí, todas las pegatinas que encontréis por ahí las podéis coger, ¿vale? Estamos hasta los... Cogedlas, por favor. De tener pegatinas de Bitcoin. Y finalmente pues queremos hacer una pequeña donación a cambio de todas las donaciones que recibimos nosotros. Queremos hacer una donación esta vez a José Luis Landavaso de nuestra camiseta, de que es un modelo especial. Última cosa
organizadores, podéis ayudar a los que podáis a recoger las sillas y tal, para que no seamos los de siempre. Gracias. Gracias.